Buenas noches, mi nombre es Johnny Martínez y como trabajo final del diplomado, en esta ocasión voy a presentar el legado en la literatura, arte y el imaginario colectivo. Eh, Como título personal, como aportación y una manera de direccionar el tema, he conformado un subtítulo que se lee de la siguiente manera: Conformación del imaginario social durante la Reforma Liberal de 1876. Las palabras clave de esta presentación serán arte, historia, reforma liberal, imaginario social, próceres, Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, como era de esperarse. Se muestra en la imagen algo que se conoce como la columna de Trajano. Cualquiera podría preguntarse, y con justa razón, ¿por qué mostrar una columna que, dicho sea de paso, fue erigida en el año 113 de nuestra era en Roma? ¿Por qué mostrarla? Mi intención es, básicamente, generar un vínculo entre el arte y su pedagogía, o mejor dicho, la pedagogía del arte desde el poder, como, en este caso, esculturas son capaces de transmitir una idea, un concepto, pese a las dificultades del analfabetismo, por ejemplo. Y este es un buen ejemplo, ya que esta columna se encuentra en Roma, Italia, y fue erigida por, como la palabra lo dice, por Trajano. En esta imagen se puede observar más a detalle cómo se describe de manera cronológica los eventos de cómo Trajano vence a los dacios, en lo que hoy se conoce como Rumanía. Nótese que en el tiempo de Roma, de hecho, casi toda la antigüedad y muy avanzada la Edad Media, no va a ser hasta casi la Ilustración o más adelante, en donde las personas empiezan a mayoritariamente aprender a leer y escribir. Previo a esto, el analfabetismo era grandísimo. Las grandes masas no podían leer ni escribir. He allí entonces la función del arte. El arte, en este caso, las esculturas, los bajorrelieves, como la columna de Trajano, servían para transmitir de manera práctica y fácil una idea, un concepto. En este caso era el dominio de Roma sobre la Dacia y generaba una conexión entre la persona que observaba la escultura y el mensaje que quería ser dado. Entonces el arte tiene, como lo dice el título allí, una función pedagógica que supera las limitantes del analfabetismo. Siguiendo esa línea, entonces, mencionaré que durante la Reforma Liberal de 1876, los personajes Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, que eran intelectuales, eran políticos y personas iluminadas, según el concepto de la época, tenían como objetivo unificar, crear una identidad en el hondureño, identidad que por su naturaleza y por su historia estaba disgregada, o mejor dicho, era inexistente. No había una identidad consolidada en el hondureño promedio, debido a que existían diferentes estratos sociales, económicos obviamente también, como por ejemplo los criollos, los mestizos, los castizos, los mulatos, los negros, etcétera, y los indios, obviamente. Por lo tanto, el objetivo de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa es unificar. ¿Por qué? Porque al unificar los criterios, al crear una identidad, se puede avanzar como país. Ellos al reconocer esto se dan cuenta de que tienen, por lo tanto, que retomar, reivindicar la figura de ciertos personajes históricos que habían quedado en el olvido. Es allí entonces donde entran en juego las figuras que nosotros hoy conocemos muy bien, como lo son las figuras de Dionisio de Herrera, José Cecilio del Valle, José Trinidad Reyes y José Trinidad Cabañas también. Estas figuras que hoy no son muy
nos son muy conocidas, no lo eran antes de la década de los 70 del siglo XIX. Por lo tanto, es el resultado de todo este mecanismo ideológico de la reforma liberal de Soto y de Rosa que rescata estas figuras. ¿Por qué? Vuelvo otra vez, porque la figura, las imágenes pueden trascender, incluso superar ciertas limitantes como el analfabetismo. Así que el arte, en este caso un arte escultórico, sirve como mecanismo pedagógico para poder enviar un mensaje. Y vamos entonces a ver que se reivindican las vidas y las historias, tal vez un poco idealizadas, de los personajes que se están mostrando ahorita en la imagen. Terminamos, como era de esperarse, con la figura por excelencia de todo el panteón de los próceres y es Francisco Morazán. Este en particular, según la perspectiva de Ramón Rosa, era el personaje más importante y uno de los que más debía promoverse debido a su gesta heroica, a la entrega de su vida, ya que él es asesinado en la ciudad de Costa Rica en el año de 1842 y además que engloba en sí mismo todos los ideales del progreso, progreso del cual ellos formaban parte, debido a que Francisco Morazán fue uno de los primeros, por así decirse, que promueven la libertad, el liberalismo para ser más exacto. Entonces vemos cómo las figuras, las formas, los íconos tienen una función pedagógica utilizada desde el poder para transmitir una idea, para poder unificar, cohesionar a la población hondureña de ese momento. Como conclusiones, entonces, tenemos las siguientes. Primero, la reforma liberal es un proyecto intelectual y político dirigido por Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, que busca crear identidad en el ciudadano. Segundo, la identidad de nación debe ser afirmada gracias a la reivindicación de las figuras históricas, o sea, los próceres. Y por último, el arte será, pues, el mecanismo del Estado que fomente los nuevos valores de los ciudadanos a través de la erección de estatuas y plazas en memoria de estos nuevos próceres. Se, se escriben, se dejan allí las referencias bibliográficas y por último, agradezco todo el espacio y el tiempo y feliz tarde, noche o día.